del Congreso de la República y no conformada por no menos de 20 congresistas. Y está hoy en día, tenemos ahí nuestra comisión permanente en el Congreso de la República. Está el Consejo Directivo, que es parte también de la organización parlamentaria. Está la presidencia del Congreso. Tenemos a la mesa directiva. Tenemos a las comisiones. Son 24 comisiones que tenemos hoy en el Congreso de la República. Son las comisiones ordinarias, hay comisiones de investigación, hay comisiones especiales, está la Comisión de Ética Parlamentaria, está la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y ahí puedo decir, por ejemplo, que se acaba de presentar una demanda en contra del presidente de la República, que hoy está en la comisión, ha ingresado en este caso para que sea revisada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Está también dentro de la organización parlamentaria la Junta de Portavoces y los grupos parlamentarios. Estos son, digamos, parte de los órganos parlamentarios, que está conformado por los congresistas. Les vuelvo a señalar, les vuelvo a repetir, son el Pleno, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Presidencia, la Mesa Directiva, las comisiones, la Junta de Portavoces y también los grupos parlamentarios. Ahora sí quiero enfocarme y centrarme en aquello que tiene que ver con los procedimientos parlamentarios. Este conjunto de actos sucesivos e integrados, que lo señala muy bien el artículo 64 del reglamento del Congreso de la República, que permiten o que están para promover el debate y los acuerdos de los órganos parlamentarios que he señalado hace unos minutos. Estos procedimientos, según también lo señala en este caso el ex oficial mayor Giovanni Forno Flores, los procedimientos parlamentarios son los mecanismos previstos en la legislación mediante los cuales el Parlamento puede desarrollar sus funciones principales. Vuelvo a repetir, son actos sucesivos que va a permitir que los congresistas puedan ejecutar, cristalizar sus funciones que en este caso han sido encomendadas por cada uno de ustedes que fueron a votar en las elecciones generales y congresales aquí en nuestro país que designó a este Parlamento Nacional. Dentro de los procedimientos parlamentarios tenemos los procedimientos legislativos, tenemos los procedimientos de control político y también tenemos los procedimientos especiales. Los procedimientos, en este caso legislativos, tienen que ver claramente con el tema de las leyes, tienen que ver claramente con los temas que van allá con las resoluciones legislativas que da el Congreso de la República. En el procedimiento legislativo identificamos nosotros las leyes ordinarias, aquellas que se considera que tienen una categoría menor y pueden normar, en este caso, cualquier materia, y que además son coyunturales y que pueden ser modificadas en el tiempo. Por lo general, estas leyes permiten regular el ejercicio de profesiones, de gremios, son leyes comerciales, tributarias, penales, y aquí podríamos, por ejemplo, señalar, podríamos poner como ejemplo de leyes ordinarias la ley 31.336, que tiene que ver con la Ley Nacional del Cáncer, que la aprobó el Congreso Extraordinario, y que ya este actual gobierno incluso ya ha reglamentado. Está la Ley 31.056, ley que amplía los plazos de la titulación de los terrenos ocupados por posesiones informales e dicta medidas para la formalización. Estos son ejemplos de leyes ordinarias. También otro ejemplo es la ley 31.060, que es la ley del ejercicio profesional de licenciado en administración. Vuelvo a repetir, son leyes de categoría menor, pero que pueden normar cualquier materia, ¿no? Y que responden a ese tipo de casos que he señalado, como temas tributarios, temas penales, y que además son leyes, en este caso, coyunturales.
También tenemos las leyes orgánicas dentro del procedimiento legislativo. ¿Cuáles son ellas? Son las que regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación o ley orgánica están establecidas en la Constitución. ¿Cuáles serían estas? Estas leyes orgánicas. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que es la Ley 26497, o la Ley Orgánica de Elecciones, que es la Ley 26859. También tenemos la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Es otro tipo de procedimiento legislativo, la ley ordinaria, la ley orgánica. También tenemos las leyes autoritativas. ¿Cuáles son esas leyes? Ustedes, si siguen los medios de comunicación, si están siguiendo al Congreso de la República y están siguiendo al Poder Ejecutivo, hay momentos en que el Ejecutivo solicita facultades al Parlamento Nacional. Le dice, dame facultades legislativas, dame facultades para sacar leyes, o en este caso, bien dicho, sería para sacar decretos legislativos. Luego que se evalúa en el Congreso de la República, el Congreso puede autorizar o no puede autorizar, o puede autorizar en parte, como ocurrió hace poco con este Congreso de la República, cuando el presidente de la República, a través del Ejecutivo, de la Presidencia del Consejo de Ministros, pidió facultades y le han dado facultades en parte. Por ejemplo, cuando se declaró en emergencia sanitaria en el país, en marzo, se dio la ley 2649, la ley 31011, que tiene que ver con la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. También se dio una ley que le daba facultades legislativas al Congreso de la República, la ley 31380, ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, a fin de contribuir al cierre de brechas sociales en el país. Las leyes autoritativas, repito, son aquellas leyes, es aquella que entrega el Parlamento hacia el Ejecutivo para sacar decretos legislativos. Y hablamos de leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes autoritativas, esto dentro del procedimiento legislativo. Hay que recordar que son tres tipos de procedimientos: legislativo, procedimiento de control político y procedimientos especiales. Seguimos en el procedimiento legislativo. Tenemos la ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero. Hemos visto, por ejemplo, este año, que ya se aprobó, en diciembre se aprobó la ley que tiene que ver con el presupuesto nacional de la República, ¿no? Que ha sido aprobado para ese año 2022. Esta también es una ley que viene desde el Ejecutivo hacia el Parlamento Nacional. Luego tenemos otro procedimiento legislativo, que es la ley de demarcación territorial. La ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero, como la ley de demarcamiento territorial, son específicamente leyes que le corresponde hacer al Ejecutivo, pero enviándolos hacia el Poder Legislativo para su estudio, su discusión y su aprobación posterior. También dentro del procedimiento legislativo tenemos las leyes de reforma constitucional. El Congreso anterior, el extraordinario, hizo una reforma de la Constitución para eliminar la inmunidad parlamentaria. Eso lo hizo. Y toda ley de reforma constitucional está, en este caso, sujetas al procedimiento especial previsto en el artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Y también tenemos las resoluciones legislativas, que pasa el 100% de la resolución por el Congreso de la República. Esta no va hacia el Ejecutivo, sino se discute íntegramente dentro del Poder Legislativo.
son normas que tienen que ver o que están establecidas sobre el reglamento del Congreso de la República. Por ejemplo, hace un momento le decía que dentro de una ley de reforma constitucional se había aprobado la ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. Y el Congreso de la República aprobó una resolución para optimizar la tramitación de la cuestión, en este caso, de confianza facultativa, que también se había trabajado dentro del Congreso de la República. Esto tiene que ver, vuelvo a repetir, con el procedimiento legislativo. Son las leyes que da el Congreso de la República y también, en este caso, las resoluciones legislativas. Luego tenemos los procedimientos de control político. ¿Qué tiene que ver o qué procedimientos se trabajan, qué procedimientos están establecidos dentro del reglamento del Congreso de la República? La ley máxima del Congreso de la República tiene que ver con su reglamento. El Congreso tiene dos elementos importantes que lideran, que orientan la labor congresal: la cohesión política del país, del Perú, y el reglamento del Congreso de la República. Y ahí vamos a enfocarnos ahora en los procedimientos de control político. Claramente, control político, que tiene la acción de controlar la acción o actividad de la administración del Estado en sus tres niveles de gobierno. Hablamos del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos, en este caso locales, pero también los órganos constitucionales autónomos y demás entidades públicas que existen en el país. El control político es una herramienta indispensable del equilibrio de poderes y además permite consolidar la democracia. ¿Cuáles son los procedimientos de control político que tiene el Congreso de la República? Tiene la investidura del Consejo de Ministros. El día 8 de marzo han sido citados ya el actual premier con su gabinete para que vayan al Congreso de la República y planteen su política de Estado de este actual gabinete, que es el cuarto, además, que tiene el presidente Pedro Castillo Terrones. Allí van, en este caso, el gabinete completo, el premier y cada ministro expone el plan de trabajo de sus ministerios. Y pasado este proceso, se va a una votación. Y con una mayoría simple, es decir, de los asistentes, de aquellos que están activos, que no tienen permisos, que no están enfermos, que están habilitados, con una mayoría simple se puede votar para dar la investidura al Consejo de Ministros. Y eso es lo que se va a ver el día 8, que se llama además la cuestión de confianza, que también se denomina, que es también otro procedimiento de control político. Porque si no logran la aprobación en el Pleno el día 8, no se da pues la cuestión de confianza. Eso es lo que ahí ocurre. Y tiene en este caso el presidente de la República que el premier renunciar, se va el premier, se van sus ministros y tienen que conformar un nuevo gabinete. Eso tiene que ver con la investidura del Consejo de Ministros como procedimiento de control político. Otro procedimiento de control político tiene que ver con la interpelación a ministros. El día de ayer se ingresaba la interpelación al ministro de Salud. Hay una interpelación que está en el tira y afloja para el ministro de Transportes, al ministro de Energía y Minas. Es un procedimiento de control político de parte de los congresistas, pero que tiene en este caso no un rol o no una función, digamos, muy amigable en el tema político.
cuando un ministro es interpelado, ya las cosas, la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo no está bien de alguna manera. Y lo que por lo general suele ocurrir es que sí se pueda votar a favor finalmente y los congresistas acepten las respuestas que da el ministro, pero en ciertos momentos también lo que ha ocurrido es que ministros que son interpelados saben que la acción del Congreso en aquel momento tiene que ver más con lograr una interpelación para finalmente lograr la renuncia del ministro. Y hay varios ministros que han sido llamados a interpelación y antes de llegar al Parlamento incluso han renunciado a su cargo. Está también la invitación al ministro para informar. Esto es una función permanente. Si ustedes siguen los canales del Congreso de la República, y hablo por redes sociales porque lo ponen en el fanpage, las sesiones de las comisiones ordinarias, los ministros son invitados casi permanentemente a estas comisiones para responder a una serie de inquietudes que tienen los congresistas que recogen de su representación nacional cuando van a sus regiones, provincias, distritos, y recogen inquietudes y las trasladan, en este caso, a los ministros correspondientes. Es un espacio más de comunicación, un espacio de acercamiento, no es como el caso que tiene que ver con una interpelación. También tenemos la estación de preguntas y respuestas como procedimiento parlamentario. Los congresistas lo que hacen es enviar una pregunta, cada uno de ellos, hacia el ministro del sector correspondiente, o en este caso a la PCM, al Premier, y él encarga qué ministro es el que debe responder a tales preguntas que se plantea en la estación de preguntas y respuestas. Otro procedimiento de control político que tenemos en el Congreso de la República tiene que ver en este caso con la moción de censura y cuestión de confianza. La cuestión de confianza, como les indicaba, tiene que ver con la investidura del Consejo de Ministros. El día 8 va el Premier con sus ministros, expone su plan de trabajo y pide la cuestión de confianza. Se vota, si se aprueba, repito, con los votos de mayoría simple de los parlamentarios, entonces se da la investidura a este nuevo gabinete. De no lograr, en este caso, los votos, es que se niega la cuestión de confianza, y vuelvo a repetir, tiene que renunciar el Premier, renuncia a sus ministros, y el presidente tiene que armar un nuevo gabinete. Y la cuestión de confianza, y la moción de censura, tiene que ver con la interpelación a los ministros. Si el ministro interpelado no responde y el Congreso evalúa y en la votación determina que no ha convencido, en este caso, el ministro interpelado, van por la moción de censura, luego, en este caso, de este proceso. En los procedimientos de control político, también encontramos las solicitudes de información a los ministros y a la administración en general del Estado. Indicaba, los ministros son convocados a las comisiones ordinarias, son invitados, indicaba en su momento, para informar, pero también se les envía documentos, oficios enmarcados en el artículo 87 del reglamento del Congreso, donde se les pide información a los ministros u órganos del Estado para responder, repito, aquellas inquietudes que tiene el parlamentario o aquello que viene recogiendo en las visitas que realiza durante su representación en la semana de representación y en las visitas que reciben también los parlamentarios permanentemente de las autoridades, de funcionarios, de ciudadanos a sus despachos. También existe como procedimiento de control político la investigación sobre cualquier asunto de interés público. Y es aquí donde se van generando
una serie de comisiones investigadoras. Y esto es con el fin de responder a asuntos de interés público que las comisiones comienzan a trabajar sobre ciertas denuncias que tienen interés nacional y que pueden permitir esclarecer ciertas acciones de los entes del Estado, los cuales se van a ser investigados, y que el objetivo tiene que ver finalmente con esclarecer los hechos y lograr que esta investigación y sus resultados, sus recomendaciones, llegue al ente correspondiente para que procedan ya en otros niveles de intervención, el caso de la Contraloría, el caso del Ministerio Público, para poder identificar y poder sancionar a aquellos responsables. También están los procedimientos de acusación constitucional. Este es un mecanismo de control político que se aplica contra todos los funcionarios y altas autoridades que son acusadas de haber cometido ilícitos en contra de la función política o infracciones en contra de la Constitución. Y aquí, lo acabo de señalar, hay acusaciones constitucionales en contra del actual presidente de la República. Y también hay acusaciones constitucionales en contra del expresidente, en este caso, Martín Vizcarra. Y eso lo ve la Subcomisión de Asuntos Constitucionales. También otro procedimiento de control político es el periodo de vacancia del presidente de la República, que se ha venido viendo ya en gobiernos anteriores y actualmente también durante el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones. La moción de vacancia permite que el Parlamento, que el Congreso de la República inicie un juicio político para destituir al presidente. Dicho procedimiento se inicia con un periodo de vacancia suscrito por al menos el 20% de los congresistas. Es decir, 26 congresistas firman la moción. Esta moción es ingresada y luego entra a debate en el Pleno para ver si se admite o no se admite esa moción de vacancia. Y para lograr la admisión de la moción de vacancia se necesitan 52 votos para la admisión. Admitida la moción de vacancia, se comunica, en este caso, al presidente de la República sobre esto que ha sido aprobado en el Congreso de la República, en el Parlamento Nacional, y se fijan fechas y horas para que pueda ir él a defenderse sobre este pedido existente. Y para lograr que un presidente sea vacado, hace falta 87 votos. Eso lo establece claramente también y está establecido, repito, dentro del reglamento del Congreso de la República. Otro procedimiento de control político tiene que ver con los procedimientos de control sobre la legislación delegada. Recuerdan que habíamos hablado y habíamos comentado sobre las leyes autoritativas. Este procedimiento de control sobre la legislación delegada tiene que ver sobre eso mismo. ¿Cómo aquellos decretos que ha emitido el Ejecutivo dentro del marco de estas facultades legislativas que la da el Congreso de la República, que son a través de decretos legislativos, son revisados por el Congreso? Son revisados para saber si están dentro del marco de la Constitución, si están dentro de aquello que se establece dentro de esta ley otorgada. Y eso lo encontramos en el artículo 90 del reglamento también del Congreso de la República. Es un procedimiento, repito, de control político a las facultades que se ha dado, en este caso, al Poder Ejecutivo. Otro procedimiento de control político tiene que ver sobre el control de los decretos de urgencia. El Ejecutivo da decretos y
dentro del marco del artículo 118 de la Constitución Política del país, del Perú, pero es el Congreso, a través de la Comisión Permanente, la responsable de recibirlos y luego destinar, en este caso, a las comisiones correspondientes. Pero la primordial es la Comisión de Constitución, para saber, le vuelvo a repetir, si está dentro del marco de la Constitución. Y aquí quiero poner un ejemplo. Ustedes recuerdan cuando Martín Vizcarra, el presidente de la República, cerró el Congreso Nacional, solamente quedó funcionando la Comisión Permanente, pero con ciertas limitaciones. Hay un caso que tiene que ver con el decreto de urgencia 036-2019, que responde a respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional. La ciudad de Yurimagua, de donde soy, se creó la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, pero utilizando infraestructura de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la UNAP, y también con alumnos y docentes de la UNAP. La UNAP hizo una demanda ante el tribunal le dio la razón en parte y emitió una sentencia. Y que además tenía una fecha límite para modificar la ley de creación de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. El Congreso estaba cerrado, el interregno parlamentario que se llama, a consecuencia del cierre del Congreso, y el presidente Martín Vizcarra, para responder y cumplir con lo que decía el Tribunal Constitucional, sacó este decreto de urgencia. Este decreto de urgencia ha sido ya revisado por la Comisión de Constitución y Educación del Congreso anterior y ha dicho que sí está dentro del marco de la Constitución. Por lo tanto, ese proceso ha seguido y se mantiene hoy hasta estos momentos. Luego también está el procedimiento de control sobre tratados ejecutivos. Es otro procedimiento que tiene que ver y que es una facultad que tiene el Congreso de la República. El presidente firma tratados internacionales, firma una serie de convenios, pero estos no pueden, en este sentido, entrar a ejecutarse si no antes ha sido revisado por el Congreso de la República. Dentro de los 3 días de que el presidente firma un pacto, un tratado internacional, es donde el Congreso interviene, hace la revisión y señala si está bien o no está bien. Y si está dentro del marco de las normas que establece nuestro país, sigue sin ninguna dificultad este pacto, este tratado se ejecuta, o lo contrario, no se ejecuta. Quiero indicarles que la Comisión Permanente del Congreso tiene un total de 33 congresistas, incluido en este caso también la mesa directiva. Vamos recordando, vamos haciendo una mirada rápida a cuáles son los procedimientos de control político. Investidura del Consejo de Ministros, interpelación a ministros, invitación a ministros para informar, estación de preguntas y respuestas, moción de censura y cuestión de confianza. También tenemos la solicitud de información a los ministros y a la administración, investigación sobre cualquier asunto de interés público, procedimientos de acusación constitucional, pedido de vacancia del presidente de la República, procedimiento de control sobre la legislación delegada, control sobre los decretos de urgencia, control sobre los tratados ejecutivos. Esos son los procedimientos de control político. Antes habíamos hablado de los procedimientos legislativos. Quiero pedir, no sé si lo están haciendo, pero pedir en este caso a Julia si está pasando el enlace
para la asistencia dentro de la conferencia, para que puedan... Sí, señor, ya la envié. Está en el chat grupal. Gracias. Los participantes revisen ese enlace, pongan sus datos, porque una cosa es la inscripción y otra cosa es la asistencia. Y con la asistencia es lo que se entrega, en este caso, en las constancias correspondientes. Si podría volver a enviar, mi estimada Julia, le están pidiendo nuestros asistentes. Ahora Y vamos a ahorita lo vuelvo continuar. a enviar. Muchas gracias. Vamos a continuar con los procedimientos especiales. ¿Cuáles son estos procedimientos especiales que tiene el Parlamento Nacional? Son los diferentes mecanismos implementados a las instancias parlamentarias, el Pleno, ¿no? Decíamos, las comisiones, hablábamos de ellas iniciando nada más nuestro conferencia, la comisión permanente, el consejo directivo, la presidencia, la mesa directiva, las comisiones, la junta de portavoces, los grupos parlamentarios, ¿no? Estos procedimientos especiales están implementadas en estas instancias parlamentarias, a efecto de producir representación política, legitimidad de las elecciones políticas internas y externas, renovaciones y acciones de vigilancia. Aquí tenemos tres tipos de procedimientos. Uno de ellos tiene que ver con la forma de designación, elección y ratificación de funcionarios. Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, ratificación del presidente del Banco Central de Reservas, que en este caso designa el presidente de la República, nombrar 3 miembros del directorio del BCR, la elección del Tribunal Constitucional, ¿no? También está el procedimiento para la presentación del informe anual de Defensor del Pueblo. Y también con el Defensor del Pueblo, otro informe extraordinario que a veces hace falta y es necesario que se haga. En los procedimientos especiales, hay que señalar que estos procedimientos tienen una utilidad importante, porque nos da, en este caso, las reglas de cómo cada proceso debe darse. No es que a cada quien se le ocurre cómo hacerlo, no, ya está establecido cuáles son, en este caso, los procedimientos. Y también tiene que ver con el orden, cómo debe llevarse el debate político en el Congreso de la República. Un parlamentario, un congresista, que en este caso llega por primera vez al Parlamento Nacional, incluso antes ya o al momento de haberlo pensado en postular, ya debería conocer el reglamento del Congreso, porque es el instrumento importante que se tiene para poder cumplir con las funciones que el ciudadano nos entregó, o les entregó, en este caso a los parlamentarios, al momento de ser elegidos. ¿Cuáles son los procedimientos, en este caso, especiales que tiene en ese sentido los parlamentarios del Congreso de la República? Como indicaba, tiene que ver con la forma de designación, elección y ratificación de funcionarios. Y está enmarcada dentro de la comisión permanente, que les indicaba son 33 congresistas. Se tiene, en este caso, la designación, ratificación del Contralor General de la República, que es designado por la Comisión del Congreso de la República. ¿A propuesta de quién? A propuesta del Poder Ejecutivo. Y que este cargo de Contralor de la República tiene una duración de 7 años. Es el funcionario de mayor rango, goza de los mismos derechos que tiene en este caso un ministro de Estado. Actualmente el Contralor es Nel Shakyalt,
vuelvo a repetir, la propuesta del Contralor no nace del Congreso, nace del Poder Ejecutivo. Y es el Congreso el encargado, a través de la comisión permanente, de ratificar o no ratificar. Debemos de decir, ¿sabe qué? Este ciudadano, creemos que no cumple, usted envíe otra persona, otro nombre para que sea evaluado. También tenemos la ratificación de la designación del presidente del Banco Central de Reservas. A la llegada de este gobierno, el presidente Pedro Castillo Terrones, hubo un ruido político, un ruido mediático que se reflejaba en la parte económica del país y tenía que ver con la continuidad o no continuidad, en este caso, de Julio Velarde Flores. Finalmente, el presidente de la República ratificó en el cargo a Julio Velarde y envió su designación hacia el Parlamento Nacional. El Congreso lo ratificó. También es otra designación que llega del Ejecutivo, quién será o debe ser el superintendente de banca y seguros de administración privada del Fondo de Pensiones. Igualmente, es el Ejecutivo quien lo designa. Designa a la persona y esta persona, este expediente llega hacia el Congreso de la República, se evalúa y en este caso el Congreso ratifica o no esta designación que viene desde el Poder Ejecutivo. Pero aquí el Congreso tiene la facultad, por ejemplo, de poderlo remover por una falta grave. También tenemos la designación del defensor del pueblo. El defensor del pueblo tiene que reunir ciertos requisitos. Uno de ellos, 35 años, abogado, de buena reputación, con integridad y, por supuesto, independencia. Y es el Congreso de la República que con 2/3 de su número legal decide quién finalmente ocupa este cargo importante en el país. Otro procedimiento especial que tiene que ver con designación, elección y ratificación de funcionarios pasa por el Tribunal Constitucional. Aquí también los votos son de 2/3. Hoy existe una comisión que se ha creado en el Congreso de la República para elegir a los nuevos magistrados del tribunal. Pero hoy por hoy contamos con 6 de los 7, porque uno de ellos falleció y solamente tenemos 6 magistrados. Y el que lo preside en estos momentos es el doctor Augusto Ferrero Costa. Esperamos que este Congreso logre finalmente esta función, esta tarea que le corresponde de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Estos son los procedimientos especiales que tiene el Congreso de la República, repito, en las formas de designación, elección y ratificación de funcionarios. La ratificación del Contralor General de la República, del presidente del BCR, del Banco Central de Reservas, del superintendente, en este caso la superintendente, que es la señora Socorro Heisen Segarra, superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas del Fondo de Pensiones, del Defensor del Pueblo y también de los magistrados del Tribunal Constitucional. También existe en este caso, aparte de los procedimientos, y están dentro, les vuelvo a repetir y lo repetiré permanentemente, con el reglamento del Congreso de la República, los instrumentos que se usan en el procedimiento parlamentario. Una de ellas, que es, digamos, la que más se escucha, la que más se conoce, la que más se ve, tiene que ver con las proposiciones de ley o de resolución legislativa.
lo indicábamos al inicio, ¿verdad? En los procedimientos legislativos, propuestas de ley que cada parlamentario, cada congresista presenta hacia el Congreso de la República. Esta proposición de ley responden a intereses del país. Muchas veces hay críticas o algunos tipos de leyes que van saliendo que no están de acuerdo. Y aquí quiero decirles algo importante. Dentro de la Oficina de Participación Ciudadana, nosotros, como parte del Congreso de la República, publicamos los proyectos de ley y los ciudadanos pueden dar opinión. Y esas opiniones no se quedan allí en un escrito, en un correo o en un formulario. Hay un área encargada de hacerle llegar esas opiniones suyas a las comisiones correspondientes donde se está discutiendo una propuesta legislativa. Otro instrumento parlamentario, del procedimiento parlamentario, son las mociones del orden del día. Los congresistas ejercen su derecho de pedir al Congreso que adopten acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país y las relaciones con el gobierno. Hay mociones de orden del día que llegan hacia el Pleno, que se presentan y también entran a votación. Están los periodos de información, que tiene que ver también con el tema de control político, tal como lo indicábamos en su momento, las formas como se envían los documentos, los oficios, pidiendo la información en los tiempos establecidos. Están los dictámenes. Los dictámenes reflejan la opinión de todos los integrantes de la comisión y aquí hay votaciones por unanimidad, mayoría, minoría. Los dictámenes responden directamente al tema concreto de las proposiciones de ley. Una ley, una propuesta de ley que ingresa a una comisión, se debate, y ahora luego les comento cuál es el proceso, pero luego de ese debate y luego de esa votación que existe, si es favorable, esto recae en un dictamen. Este dictamen recoge esa propuesta de ley o las propuestas de ley que hubieran sobre ese tema y que finalmente en un dictamen mejor elaborado y consensuado va hacia el Pleno del Congreso de la República para esperar su etapa de votación hasta lograr la votación de todos y que sea autógrafa para ser remitida hacia el Ejecutivo para su aprobación como ley. Luego están los informes, que es otro instrumento también de procedimiento parlamentario. Los informes se emiten ¿en dónde? En las comisiones especiales, en las comisiones investigadoras, en las comisiones ordinarias, y son estas las que finalmente responden a qué está haciendo o qué está trabajando una comisión, y es lo que finalmente es un instrumento que también se usa, vuelvo a repetir, como un procedimiento parlamentario. En el caso concreto de las iniciativas legislativas, los proyectos de ley, eso tiene un trámite. Un congresista de una bancada determinada tiene una propuesta legislativa, lo elabora con su equipo, con sus asesores, con sus técnicos, con sus auxiliares, y antes de que vaya o sea derivada, en este caso ya hacia oficialía mayor por mesa de partes, lo revisa internamente con su bancada. Eso ocurre en la práctica parlamentaria. Lo revisan y ven que responde exactamente a lo que se enmarca dentro del marco de la Constitución. Una vez que ha sido revisado por los asesores y miembros de la bancada, lo que ocurre es que antes de que sea enviado hacia el trámite documentario para que le asignen un número correspondiente, tiene que tener la firma, por supuesto, del congresista que tiene la iniciativa legislativa o de otro congresista más, de acuerdo si es
entre 1 o 2 esta iniciativa, pero debe ir acompañado de un total de 6 firmas, más la firma del vocero, para que finalmente recién llegue hacia al trámite documentario. Antes eso no era así. Antes cada congresista hacía su propuesta de ley y la enviaba al trámite documentario y seguía todo su proceso. Ustedes se imaginan la gran carga que había sobre iniciativas legislativas. Si hoy por hoy, donde se consensa dentro del grupo parlamentario, hay ya una gran carga de propuestas legislativas, imagínense cuánto había antes de que el reglamento se modifique en este sentido para finalmente poder abreviar o evitar la acumulación de muchas propuestas o proyectos de ley. Cuando ya tiene las firmas necesarias establecidas por el reglamento del Congreso y además la firma del vocero, este proyecto de ley, repito, va por trámite documentario, va hacia oficialía mayor, el oficial mayor da cuenta al Consejo Directivo del Congreso de la República, que es distinto a la mesa directiva, pero que también forman parte de la mesa directiva, y le pone la fecha, el número y a qué comisión debe ir este proyecto de ley. Una vez que ya ha sido asignado la comisión donde va a estar el proyecto de ley en estudio, las comisiones, la comisión correspondiente, llama, bueno, primero lo agenda en las sesiones que va a tener, la fecha y la hora en que el congresista tiene que sustentar, explicar a los miembros de la comisión del por qué esa ley, tiene que justificar esa ley, esa propuesta legislativa. Una vez justificada, lo que ocurre es que hay también una votación dentro de la comisión. Si la comisión lo aprueba, comienza a trabajarse ya todo el tema del predictamen, que lo tiene que ver con la Secretaría Técnica de la comisión y también se puede organizar con los asesores de cada congresista en esa comisión para poder trabajar el predictamen correspondiente. Hecho eso, este predictamen es nuevamente llevado a comisión. El presidente de la comisión lo sustenta y nuevamente va a votación. Y si no hay alguna observación, o si hay alguna observación, pero igual se vota y se aprueba, ya se encarga para que se elabore el dictamen con las correcciones correspondientes. Una vez tenido el dictamen, el presidente de la comisión lo deriva nuevamente hacia el Consejo Directivo para que allí, en coordinación con el oficial mayor, el director general parlamentario, se pueda colocar en la agenda del Pleno del Congreso de la República. Y es allí donde el que sustenta este dictamen no es aquel que propuso la ley, la propuesta legislativa, lo sustenta el presidente de la comisión. El presidente de la comisión hace el sustento, pero la mesa directiva, y por acuerdo además también del Pleno del Congreso Nacional, se permite que el congresista o los congresistas que han hecho la propuesta legislativa tengan un espacio de tiempo corto para pedir, sustentar y pedir específicamente a las demás bancadas que voten por la aprobación de este proyecto. Si este proyecto es aprobado dentro del Pleno del Congreso, ya se convierte en este caso, va a pasar a ser parte de las autógrafas que tiene que firmar la presidenta, en este caso del Congreso, junto con uno de sus vicepresidentes, para luego derivarlos, enviarlos hacia el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo recibe, tiene 15 días para revisar la norma, la autógrafa que se ha enviado. En los 15 días, menciona el plazo,
El presidente no la puede promulgar, pero como tampoco lo observó, es el Congreso finalmente quien se encarga de su publicación. O también, en este caso, el presidente, en ese espacio de 15 días, también lo puede promulgar, o en caso la observa, la devuelve hacia el Parlamento de la República. Y ahí tenemos también otro procedimiento que tiene el Congreso de la República, que tiene que ver con el tema de la insistencia. Si la comisión correspondiente que hizo el dictamen y que trabajó la autógrafa de ley durante el pleno del Parlamento, pueden decir que van por la insistencia y con el voto necesario correspondiente, esta ley la publica en el Diario Oficial del Peruano el Congreso de la República. O también, en este caso, se puede allanar o también la pueden enviar hacia el archivo y comienza nuevamente todo el proceso en la creación de una ley dentro del Parlamento Nacional. Esto es lo que quería señalarles el día de hoy en el tema de los procedimientos que tiene el Congreso de la República, procedimientos parlamentarios, repito, que tienen que ver con aquellos procedimientos legislativos, procedimientos de control político y procedimientos especiales. Y a ustedes les agradezco que hayan estado atentos siguiendo esta conferencia que teníamos programada para ustedes y, por supuesto, ahora vamos a dejarles a ustedes para que Julia pueda darnos cuáles son los pasos siguientes a seguir durante esta conferencia del día de hoy. Adelante, Julia. Gracias, señora Kate. Quería saber si alguno tenía alguna pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias.